Hola chicos y chicas, yo soy el Gorgosaurus Megaatrox, y como lo prometido es deuda, les hablaré de los animales prehistóricos, que probablemente no conocías del Pérmico. Estos son animales pocos conocidos, que hay algunos de estos animales que no le dedican un video, pero solamente tenemos fotos de ellos, y tienen nombres muy raros. Este video será largo, así que tráete unos pochoclos o unas papas fritas, y una coca, que ahora empezamos con el video. Jonquería es un género extinto de terápsidos dinocéfalos que existió durante el Pérmico medio. Fue descubierto en la meseta de Karoo en Sudáfrica. Era un herbívoro, podía ser carnívoro en ocasiones de gran tamaño, pudo medir 3,1 metros, incluso llegar hasta 4 o 5 metros, el cráneo medía cerca de 55 centímetros de largo. El cráneo tenía cerca del doble de largo que de ancho, con un hocico alargado provisto con incisivos afilados y caninos grandes. Los morales eran más bien pequeños. El cuerpo tenía una complexión robusta, con extremidades gruesas. Jonquería no podía distinguirse de su pariente Titanosuchus basado en las características del cráneo, solamente difería en la longitud de las extremidades, pues Jonquería tenía extremidades cortas y robustas mientras Titanosuchus poseía extremidades más largas. Se han establecido cerca de una docena de especies, incluyendo la especie tipo, Jonquería truculenta. Al menos algunas de las otras especies se hicieron sinónimas por Boonstra en 1969. No ha habido ninguna revisión de reciente género de Jonquería. Suminia es un género extinto de terápsido-anomodontos que vivieron en el Pérmico superior, hace 260 millones de años. Fue descubierto en Kotelnich en el río Viatka, en Rusia. El gran desgaste de los dientes sugiere que era herbívoro y que comía vegetales con un elevado contenido de sílice. Sus restos fósiles sugieren que era arborícola. Los dientes de Suminia eran grandes para su tamaño y tenían una sola cúpside aserrada, los dientes eran reemplazados a lo largo de toda la vida. La órbita ocular era bastante grande y estaba situada cerca de la abertura temporal, separada por una estrecha barra postorbital. Tenía manos capaces de agarrarse, lo que sugiere que era capaz de trepar a los árboles. Si es así, fue el primer vertebrado en llevar una vida arborícola. Y se conoce una sola especie, Suminia genmanovi. Gorgonops, literalmente ojos de gorgona, es un género extinto de terápsidos que vivió hace unos 255 a 250 millones de años, durante la última parte del Pérmico. Son los representantes típicos de la familia Gorgonopsia, depredadores predominantes en aquellos días. Su tamaño superaba los 4 metros de longitud y contaban con grandes caninos, así como otras características típicas de sus descendientes mamíferos. Se ha formulado la hipótesis de que sinápsidos de este período eran endotérmicos, pero no existen evidencias que corroboren este hecho. Se piensa que la práctica totalidad de los gorgonópsidos, la mayoría nativos de la región que hoy corresponde a Siberia, desaparecieron en la extinción masiva del Pérmico Triásico. Las especies del género Gorgonops fueron unos representantes de tamaño medio grande dentro de su grupo. Su cráneo alcanzaba una longitud de entre 20 y 35 centímetros, dependiendo de la especie. Medía entre 2 y 2,5 metros de longitud desde el hocico al extremo de la cola. Sus patas eran largas y rectas, y le permitían desplazarse con rapidez. Estaban armados con largos caninos de unos 12 centímetros de longitud, dientes de sable. También contaban con músculos y huesos fuertes, que, unidos a las anteriores características, convertían al Gorgonops en un poderoso depredador. El holotipo, Gorgonopstorbus, fue uno de los primeros terápsidos descritos por Richard Owen, en 1876. Esta especie también fue el tipo para el cual Richard Lydekker definió la familia Gorgonopsidae en 1890. 5 años después, en 1895, Abigo Bierseley usó este género para establecer el grupo en su totalidad.
En los últimos años, han sido descritas un gran número de especies y géneros, pero finalmente algunos de ellos fueron considerados sinónimos. La siguiente lista de especies sigue la lista proporcionada por Sigourney Russell en 1989. Las especies tipo son enumeradas al principio y las siguen el resto, en orden alfabético. Cuando fue escrito este trabajo, ya había sido revisada la datación de la cuenca del Karoo, Grupo Beaufort, Sudáfrica. Según Smith y Kaiser en 1995, Gorgonoch se encuentra en el estrato de ensamblaje de Tropidostoma y en gran parte del Ciscecephalus. Este hecho fue tenido en cuenta a la hora de diseñar la siguiente lista. El holotipo de Gorgonostorbus es un cráneo incompleto y aplastado encontrado en Mildenhall, Fort Beaufort, Sudáfrica. Desde entonces, han sido encontrado algunos espécimen más, todos en la zona de ensamblaje de Tropidostoma o en la de Ciscecephalus. Era un terápsido de tamaño medio, con un cráneo de 20 centímetros de largo. Se distingue de otras especies por poseer un hocico más largo, y por otros detalles del cráneo. Aunque originalmente fue considerado uno de los simples, en la actualidad, Sigourney Russell se piensa que era uno de los miembros más especializados del grupo. Gorgonoch longifrons es un gran espécimen caracterizado por un cráneo incompleto y aplastado de unos 30 centímetros de largo. Las órbitas oculares son más grandes y el hocico es más largo que el del Gorgonoch swaipsi, del cual probablemente descienda. Se descubrió en Beaufort West, en la zona ensamblaje Tropidostoma o Ciscecephalus. El Gorgonognathus longifrons, descrito por Houghton, 1915, es sinónimo de esta especie. Gorgonoch swaipsi era mayor que el Gorgonostorbus, con un cráneo de proporciones diferentes, con la parte posterior más ancha. Originalmente, se les consideró especies tipo de Stymnognathus. A pesar de ser identificada en un gran número de especímenes hallados en la cuenca del Karoo, en la zona ensamblaje Tropidostoma o Ciscecephalus, la especie no ha sido estudiada a fondo. Watson y Romer colocaron Gorgonoxia Stymnognathus en dos familias diferentes, mientras que Sigourney Russell en 1989 sitúa las dos especies en el mismo género, y considera a Gorgonoch swaipsi una forma más primitiva. Las siguientes especies son más problemáticas, por sinonimia o por colocación inciertas. Las especies son Gorgonoch dixelli, Gorgonoch kaiseri, y Gorgonoch eupachignathus. Hay información de estas especies entre comillas, no los voy a decir, porque el video sería más largo, pero aquí les dejo información para que lo vean. Purlovia es un género extinto de sinápsidos teriodontos que vivieron en el Pérmico superior en lo que ahora es Rusia. Junto con el género de Sudáfrica Nanictidops, con el que se encuentra estrechamente relacionado, es un miembro de la familia Nanictidopidus. Sus restos fósiles se encontraron en el distrito Tonsayevsky en el Oblast de Nizhny Novgorod. El género y la especie tipo, Purlovia máxima, fueron nombrados oficialmente en 2011 por Mikhail Feodosevich Zhivaknenko. En comparación con otros pterocéfalos, Purlovia tenía un cráneo muy ancho debido a que su región temporal estaba expandida. Visto desde arriba, posee una forma vagamente triangular. El cráneo mide cerca de 20 centímetros de largo, con casi la mitad de su longitud comprendida en la región postorbital, detrás de las órbitas oculares. Poseía grandes dientes caninos y dientes posteriores o bucales más pequeños, a lo largo de sus gruesos maxilares y mandíbulas. La mandíbula es robusta y forma una curva hacia arriba, con una región de la sínfisis bien desarrollada, en donde se unen ambas mitades de la mandíbula. Ulémica es un género extinto de terápsidos, pertenecientes a la familia Benjucovindos. Es un género basal del suborden Anomodontia, que existió durante el Pérmico medio en lo que hoy es Rusia. Sus restos fósiles aparecieron en la República de Tartaristán y en el Oblast de Oremburgo. La especie tipo, Ulémica invisa, fue asignada al género Benjucovia antes de ser ubicada en su propio género en 1996. Ocheria es un género extinto de terápsido anomodonto del Pérmico medio del Krai de Perm, Rusia.
Sus restos se limitan a un cráneo sin la mandíbula. El cráneo es pequeño, de unos 10 centímetros de longitud, posee 4 incisivos en el premaxilar y 9 dientes maxilares cortos y gruesos comprimidos literalmente, caninos no diferenciados. Los dientes inferiores no se han conservado. La forma de los dientes superiores sugiere que se usaban simplemente para cortar la vegetación, aunque también son compatibles con una dieta omnívora generalista. Patranomodon es un género extinto de pequeños terápsidos anomodontos que vivieron en el Pérmico medio del Karoo, Sudáfrica. Patranomodon está considerado, junto a Anomocephalus, uno de los anomodontos más basales. Los anomodontos basales difieren de los dicinodontos especialmente por la presencia de dientes marginales bien desarrollados. Su dentición es un poco conocida, aparentemente crece de especialización alguna para el herbivorismo. En ausencia de los datos aportados por la dentición, es difícil saber los hábitos alimenticios de este anomodonto, pero ciertas características craneales, como el hocico corto, se dan en general en tetrápodos herbívoros. Patranomodon crece de la articulación mandibular típica de los dicinodontos, y tienen una superficie articular en forma de tornillo entre el cuadrado y el articular. Geikia es un género extinto de sinápsido dicinodonto herbívoro del Pérmico. La única especie descrita es Geikia elginensis hallado en Reino Unido. Robertia es un género de sinápsidos dicinodontos, que vivieron en el Pérmico medio, hace aproximadamente 265 a 260 millones de años. Robertia es un dicinodonto pequeño y primitivo, encontrándose entre los miembros más antiguos de este grupo. Fue encontrado en la zona de Karoo en Sudáfrica, y tenía cerca de 20 centímetros de longitud. Es un género monoespecífico, que consiste en la especie tipo Robertia browniana, que fue clasificada por Lieu Dirk Boonstra en 1948 y nombrada en honor a Robert Broom por su estudio de los reptiles sudafricanos parecidos a mamíferos. Robertia tenía colmillos caniniformes característicos y pocos dientes pequeños en la tabla maxilar y dentaria. Su pico y el movimiento propalinal de la mandíbula, como en otros dicinodontes, le permitían cortar de manera eficiente la materia vegetal. Las criaturas sólidas, del cuerpo en forma de barril, tenían una postura desgarbada con una columna vertebral flexible, lo que probablemente les daba una apariencia de lagarto cuando se movían. Tenían unos 15 centímetros de largo. Robertia es un miembro de la familia Pilaecephalide, que incluye otros pequeños terápsidos dicinodontes con colmillos como Diptodon, Prosictodon y Eosimox. Los miembros del subclado Anomodontes y Dicinodontes fueron las especies más comunes de los períodos Pérmico y Triásico y fueron los primeros vertebrados fósiles descubiertos en el Karoo sudafricano. El descubrimiento de estos animales fue especialmente importante ya que exhibían rasgos similares a los de los mamíferos fueron del taxón Mammalia. El entusiasta coleccionista de fósiles y paleontólogo aficionado Andrew G. Desvein encontró el primer anomodonto en Sudáfrica. Al notar los dos caninos prominentes, lo asignó a un nuevo género, bidental. Los especímenes de cráneo fueron remitidos a Richard Owen en el Museo Británico de Historia Natural, quien los colocó bajo la designación Dicinodon en la década de 1840. Los especímenes comparables, pero sin colmillos, fueron colocados en un nuevo género Odenodon. A medida que se descubrieron más de estos especímenes parecidos a mamíferos durante el siglo XX, cientos de especies comenzaron a describirse y acumularse bajo la designación Dicinodon. En 1954, Houghton y Beer descubrieron 54 géneros de dicinodontes en la cuenca del Karoo y caracterizaron 111 especies bajo el único género Dicinodon. La mala extracción y preparación de los fósiles tipo Dicinodon y las pequeñas diferencias que se utilizaron para distinguir sus especies contribuyeron al problema. En este punto, los taxones se describían a través de bocetos dorsales o laterales del cráneo, patrones de sutura, proporciones del cráneo y anotación de la presencia o ausencia de dientes y colmillos. Estudios posteriores que examinaron la mandíbula inferior, los dientes poscaninos, y otras características han reducido la gran cantidad de taxones de dicinodontes a menos géneros más válidos.
El nuevo grupo Pilaecephaline, más tarde Pilaecephalide, dentro del cual se encuentra Robertia, se estableció en 1934. Las especies de esta familia contienen las de Diptodon y sus parientes más cercanos, que tienen una región intertemporal característica y un foramen pineal ubicado en el prepariental. Al reexaminar más de 100 cráneos en el Museo Sudafricano designado Dicynodon Houberti, Boonstra separó nuevos taxones que caían fuera del grupo. Robertia fue caracterizado por Boonstra en 1948. Los especímenes fósiles fueron descubiertos en la parte inferior de la zona Tapinocephalus en la parte oeste del grupo Beaufort. En la década de 1950, Toerien trabajó para caracterizar y refinar aún más las especies bajo la designación Dicynodon, basándose en criterios más allá de las características del cráneo dorsal. Toerien utilizó específicamente la presencia de un pequeño hueso palatino para clasificar aún más las especies. En 1953, definió la especie Dicynodon stroederi, que luego se dijo que era sinónimo de Diptodon felicex en la década de 1980. Sin embargo, una caracterización más reciente ha reconocido a la especie como Robertia broemiana, basándose en la amplia barra intertemporal del espécimen, la extensa exposición de los parientales, una barra postorbital estrecha y la presencia de dientes poscaninos. Australosyodon es un género extinto de terápsidos dinocéfalos del Pérmico medio de Sudáfrica. El primer fósil fue descubierto en la década de 1980 cerca de la aldea Prince Albert Road en la región Karoo en Sudáfrica. El género está estrechamente relacionado con el género Siodon, que se encuentra en la fauna rusa de Iskegeuo, y por lo tanto se lo considera el ejemplo más antiguo de un anteosáurido dinocefalia fuera de Rusia. Se han recuperado fósiles de Australosyodon de la zona de ensamblaje de Odicynodon, el banco más bajo del grupo Beaufort sudafricano, lo que indica la presencia de terápsidos primitivos tempranos en el hemisferio sur. El género fue descrito por primera vez por Bruce Rubidge en 1994. Australosyodon era un dinocéfalo de tamaño mediano. El cráneo era alto y estrecho, con una longitud de 26 centímetros, lo que indica una longitud corporal total de aproximadamente 1,8 metros de largo. La parte superior del cráneo mostraba el engrosamiento típico de los dinocéfalos. En general, existen muchas similitudes con el cráneo de Siodon, aunque están presentes algunas diferencias menores en la forma y en la extensión de la paquiostosis. Los colmillos estaban comprimidos lateralmente y presentaban un borde cortante central orientado hacia atrás. La forma, el número y la disposición de los dientes se encuentran entre las características que permiten distinguir a Australosyodon de Siodon. Se considera que Australosyodon es un dinocéfalo anteosáurido muy primitivo y el primer representante conocido de ese grupo en el hemisferio sur. Al igual que Siodon, Australosyodon carecía de las características típicas de los miembros más apomórficos de los Anteosauridae, por ejemplo, la protuberancia en la mandíbula inferior que se encuentra en Anteosaurus o Titanophoneus. Por lo tanto, estos dos géneros estrechamente relacionados se han combinado en un subgénero Siodontine. Australosyodon en un caldograma según Cisneros, en 2012. Coerosaurus es un género extinto de terápsido pterocéfalo del Pérmico superior de Sudáfrica.
El tipo Coelosaurus de Hagery fue designado en honor al paleontólogo sudafricano Sidney Henry Houghton y proviene de la zona faunística de Tropirostoma en 1929. Coelosaurus es similar en apariencia al Scaloposuchus. Tanto en el Coelosaurus como en el Scaloposuchus, la parte posterior del cráneo, denominada occipucio, es elevado y los dientes caninos son gruesos y cortos. Coelosaurus también posee dientes con anquilosis, o sea que se encuentran soldados al hueso de la mandíbula y no eran reemplazadas cuando el animal estaba vivo. Tradicionalmente Coelosaurus era clasificado en Scalopodontia, un grupo de pequeños deuterocefalos. En la actualidad se cree que los escalopodontianos son un grupo polifilético compuesto por lo general de pterocéfalos juveniles, y la mayoría de sus taxones son clasificados en la actualidad como miembros basales de Baurioida. La posición de Coelosaurus dentro de Baurioida es incierta, ya que nunca fue incorporado en un análisis filogenético. Diptodon es un género extinto de Dicynodonte pilaecéfalo que vivió durante el período Pérmico tardío, hace aproximadamente 255 millones de años, en el Capitaniense, Guadalupigiense, Lopingiense, y en el Canxingiense. Se han encontrado fósiles en la zona de ensamblaje Cistecephalus de la Lutita madumbisa de la cuenca del Luangwa en Zambia y la zona de ensamblaje Tropirostoma de la formación Tekloof, la zona de ensamblaje Tapinocephalus de la formación Abrahams-Graal, la zona de ensamblaje de Daptocephalus de la formación Balfour, la zona de ensamblaje Cistecephalus de la formación Midleton-Balfour de Sudáfrica y la formación Wofiken de China. Aproximadamente la mitad de todos los especímenes de vertebrados pérmicos encontrados en Sudáfrica son de Diptodon. Este pequeño animal herbívoro fue uno de los sinápsidos más exitosos en el período pérmico. Diptodon tenía cabezas desproporcionalmente grandes que terminaban en un pico córneo. Existe una clara distinción entre los especímenes que tienen colmillos caninos y que crecen de ellos, ya que los especímenes con colmillos son generalmente más grandes y tienen más probabilidades de desarrollar una protuberancia pineal. Esto probablemente refleja dimorfismo sexual, siendo el sexo con colmillos casi con corteza el masculino. Diptodon tenía brazos y piernas fuertes, así como 5 garras afiladas en cada pata, y puede haber tenido agudos sentidos del olfato y la vista. Su forma de andar era similar a la caminata alta de los cocodrilos. Sus mandíbulas también estaban simplificadas, con algunos de los huesos dedicados en cambio a la audición, considerada una señal clave a la adaptación de los mamíferos. Diptodon también tenía muchas adaptaciones para cavar, como músculos muy desarrollados, un cuerpo cilíndrico y manos anchas. Los investigadores Kismay y Rubridi analizaron otras 7 especies de dicynodontes y descubrieron que la microestructura del hueso humeral en Diptodon no mostraba signos de marcas de crecimiento que indicaran una variación en su estrategia de crecimiento que mejorará aún más su capacidad para excavar. Como teráxido, Diptodon compartía muchas características con los mamíferos modernos. Lo más notable es que hacían madrigueras en la tierra, pero la mayoría alcanzaba hasta 0,5 metros de profundidad, lo que sugiere que podrían haber sido excavadores poco frecuentes y haber ocupado madrigueras abandonadas. Aún así, muchos científicos creen que Diptodon vivía como la tuza moderna. Sus madrigueras podrían haber sido utilizadas para escapar del calor del desierto, que era el entorno dominante en el continente Pangea en el período Pérmico tardío. Dentro de estas madrigueras, se han encontrado nidos, donde están presentes esqueletos de Diptodon. Constituían un estilo de vida bastante gregario con numerosas madrigueras de 500 metros cuadrados de espacio. Sin embargo, sus madrigueras no estaban conectadas y no formaban grandes colonias. Muchos Diptodon animaban cerca de llanuras aluviales, y algunos especímenes pueden haber muerto cuando el agua fluyó hacia los nidos, ahogándolos. El uso principal de Diptodon de la excursión humeral en lugar la extensión del antebrazo ayudó a emplear empuje de rotación al excavar. Diptodon no tenía especies rivales conocidas que compitieran en su nicho, por lo que pueden haber competido principalmente con otros de su especie por el poco material vegetal disponible. Los fósiles de Diptodon infantil descubiertos en cámaras de cría en algunas madrigueras sugieren que hubo cuidado parental en el género, y que los machos parecen haber estado involucrados en la crianza de los infantes, basándose en el hecho de que algunos adultos en dichas madrigueras tenían colmillos. Al igual que todos los dicynodontes, los Diptodon eran herbívoros. Usaban su pico para romper pedazos de los escasos arbustos del desierto.
Al igual que los animales del desierto modernos, los Diptodon pueden haber sido sistemas digestivos inusualmente eficientes, debido a la falta de nutrientes presentes en las plantas de los desiertos. Como animales excavadores, pueden haberse alimentado de tubérculos de plantas ricos en agua. Anteriormente, los individuos con colmillos eran considerados machos, mientras que los individuos sin colmillos eran considerados hembras. La diferencia en la estructura pélvica pueden ser otra evidencia del dimorfismo sexual. Titanophonus, asesino gigante, es un género extinto de terápsido carnívoro perteneciente al suborden de los dinocéfalos que vivió durante el Capitaniense, Tatariano inferior, que significa Pérmico medio, en lo que actualmente es Rusia. Sus restos fósiles se encontraron en Isevo, Rusia europea. Titanophonus potens, es junto con Anteosaurus y Doliosauriscus, uno de los anteosaurios más grandes. Un ejemplar adulto pudo alcanzar una longitud total de 2,85 metros, con un cráneo de aproximadamente 80 centímetros de largo, su peso pudo rondar los 600 kilos. Los ejemplares juveniles medían aproximadamente 80 centímetros de largo, con un cráneo de 25 centímetros. Titanophonus potens era claramente el superdepredador de su época. Características como una cola larga y los miembros relativamente cortos muestra que Titanophonus fue un terápsido primitivo. La estructura de los miembros y la densidad de los huesos indican una postura semierecta, con los miembros posteriores más verticales que los miembros delanteros. El aspecto general de Titanophonus potens invoca al de los pelicosaurios esfenacodontos, como Dimetrodon, la cintura pelviana sigue siendo primitiva, parecida a la de los pelicosaurios, y las vértebras también tienen similitudes con las vértebras de los pelicosaurios. Sin embargo, Titanophonus potens posee un fémur más esbelto que el fémur de los pelicosaurios. El cráneo de Titanophonus posee algunas protuberancias en su parte superior, destacando las que están por encima de las cuencas oculares y alrededor del orificio para el ojo pineal. La fosa temporal está más desarrollada que en terápsidos primitivos como los biarmosuquios, pero menos desarrollada que en terápsidos más avanzados como los gorgonópsidos. Los huesos palatinos tienen entre 7 y 8 dientes arqueados. Los rebordes pterigoideos tienen 2 dientes. Los dientes son grandes, 12 incisivos entre las mandíbulas superior e inferior, seguidos por un par de caninos en cada mandíbula. Los caninos superiores son grandes y comprimidos transversalmente, por último vienen los pequeños y escasos dientes poscaninos. Se especula con que Titanophonus potens fue un gigantotermo parcialmente endotermo, que es un fenómeno de importancia en la biología y la paleontología por el cual los animales de sangre fría de voluminoso tamaño tienen mayor facilidad de poder mantener una temperatura constante, en virtud de una mayor relación volumen-superficie. El holotipo que define a Titanophonus potens está representado por un esqueleto casi completo. Este material representa un ejemplar juvenil de Titanophonus potens. El esqueleto tipo tiene una longitud de aproximadamente 3,5 metros, con un cráneo de 263 milímetros de longitud. También existen restos, de al menos, 4 ejemplares más. Estos fósiles se encontraron en el Valle Kamenyi, cerca de Isevo, Krai de Perm. Se conocen 2 especies, Titanophonus potens, descrito por Iván Efremov, en 1938, y Titanophonus adamanteus descrito por Yuri Orlov, en 1858. Tetraceratops insignis, emblema facial de 4 cuernos, es un sinápsido extinto del Pérmico temprano hace aproximadamente 275 millones de años. Anteriormente se consideraba el representante más antiguo conocido de Terápsida, un grupo que incluye a los mamíferos y sus parientes extintos cercanos. Se conoce a partir de un cráneo de 90 milímetros de largo, 3,5 pulgadas, descubierto en Texas en 1908. Según un estudio de 2020, debería clasificarse como un esfenacodonte primitivo no terápsido en lugar de un terápsido basal genuino.
Contrariamente a su nombre de género, el Tetraceratops en realidad tiene 6 cuernos, un par de huesos premaxilares, un par de huesos prefrontales y un par en los procesos angulares de la mandíbula. Cuando fue descubierto y descrito en 1908, el cráneo estaba incrustado en una matriz, y solo eran visibles los pares premaxilares y prefrontales. En vida, por lo tanto, se habría parecido a un gran lagarto con 4 cuernos en el hocico y un par de grandes espinas que emanaban de las esquinas de su mandíbula. Además de los cuernos, el Tetraceratops también tenía una dentadura impresionante. El segundo par de dientes en los huesos maxilares eran grandes y con forma de colmillos. Del mismo modo, los primeros dientes en la mandíbula superior eran largos y con forma de daga. Tetraceratops fue identificado originalmente como un miembro de un grupo llamado Pelicosauria, un grado evolutivo de sinápsidos más basales que los terápsidos. Se ha agrupado de diversas formas en la familia Sphenacodontidae, que está estrechamente relacionada con Terápsida, y Eopiridae, que está más distantemente relacionada. Estudios filogenéticos recientes lo clasifican como un sinápsido de grado pelicosaurio o el terápsido más basal, lo que hace que su ubicación filogenética exacta no esté clara. Sin embargo, un estudio reciente de Spindler concluyó que no se podía hacer evidencia morfológica convincente para una ubicación de Tetraceratops como terápsido y que este género estaba mejor ubicado como un esfenacodontido basal. Divinia es un género extinto de cinodontos que se encuentra en la formación Salavero de Sukhotki en el río Dvinia del norte cerca Koltas en el Oblast de Arcángel, Rusia. Es el único miembro conocido de la familia Divinidae. Sus restos fósiles datan del Pérmico tardío, hace aproximadamente 265 a 252 millones de años. Los fósiles de Divinia fueron encontrados junto a Inostrancevia latifrons, Scutosaurus tuberculatus, y Vivaxosaurus trautsoldi. Divinia era un pequeño omnívoro que poseía una gran abertura temporal típica de los terápsidos avanzados, con una cola delgada postorbital que separaba el ojo de la inserción muscular. Como cinodonte, estaba estrechamente relacionado con los mamíferos. La dentición consistía en un conjunto de pequeños incisivos seguidos de 2 caninos y 10 a 14 poscaninos. Los restos de Divinia son un cráneo casi completo, una columna vertebral incompleta, diente de sable casi completo, y una cadera con 2 fémures. Anacterapslidus es un género extinto de pterocéfalos del Pérmico superior de Rusia. Era un animal bastante pequeño con una longitud de 91 centímetros y un cráneo de 22 centímetros. Originalmente se llamó Anapetri, pero como el nombre del género ya estaba tomado, por lo que se renombró a Anacterapslidus. Se conocen 2 especies, Anacterapslidus petri, descrito por Vladimir Prokorovich-Malitsky, en 1922, y Anacterapslidus postum, descrito por Michael Feodosevich Chivaknenko, en 2011. Pravoslavlevia es un género extinto pertenecientes al suborden Gorgonopsia. Vivió durante el Pérmico tardío y es parte del subcomplejo de Sokolki, en Rusia. Su cráneo medía unos 22 centímetros de longitud. La longitud total de estos animales rondaba los 1,4 metros. Tan solo se conoce una especie, Pravoslavlevia parva. Esta especie fue descrita por primera vez como Inostrancevia parva por Pravoslavlev en 1927, renombrado más tarde con la denominación actual por Jushkov en 1953, al mismo tiempo que el género. Pravoslavlevia fue situado dentro de la familia Gorgonopsia por Robert Carroll en 1988. El siguiente caldograma que muestra la posición de Pravoslavlevia dentro de Gorgonopsia sigue Kamer y Masjutin, 2018. Relaciones filogenéticas de la ortodoxia en el caldograma según Kamer y Bruce Roville, 2022.